Hola a todos, bienvenidos a la clase número 16 del curso de Circuitos Discretos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Hoy vamos a iniciar el estudio del par diferencial, que es un circuito ampliamente utilizado en circuitos integrados analógicos y es la base de lo que se conocen como amplificadores operacionales. Entonces aquí vamos a iniciar una parte del curso que me parece muy interesante y como introducción o como objetivo podemos decir que esto es una introducción a los amplificadores operacionales. Los amplificadores operacionales, no sé si en algún momento de los cursos en electrónica ya han visto más o menos en qué consisten. Son un circuito que tiene dos entradas y tienen una salida. Y el circuito se utiliza para hacer una gran variedad de operaciones. Y por ejemplo, es un circuito que permite hacer sumas de las entradas, permite hacer restas, permite hacer integrales, derivadas, permite hacer filtros, permite hacer comparadores, muchísimas cosas. Y es un circuito bastante complejo por dentro. Por ejemplo, el más popular es el LM741. LM solo depende del fabricante, también hay Micro A741. Todos son el mismo circuito, solo que fabricado por compañías diferentes. Y este circuito tiene alrededor de 30, no recuerdo exactamente el número, pero tiene como 30 transistores y lo vamos a llegar a ver, que son circuitos muy útiles porque no interesa tanto cómo están construidos dentro, sino la función dentro de un circuito. De eso trata el curso de circuitos integrados eh, analógicos o circuitos integrados, que es el curso que sigue después de circuitos discretos. Por eso interesa mucho ponerle especial atención a estas clases y al amplificador operacional como tal. Entonces, para el par diferencial vamos a ver algunas consideraciones iniciales. Voy a ver si puedo escribir un poco rápido. Supongamos que tenemos un circuito y el circuito es un rectificador, como los que veíamos en activos. Y entonces el rectificador se alimenta con 110 voltios, 60 Hz. Los voltios o la tensión, la amplitud, sería diferente de 110 porque estos son 110 voltios RMS, ¿verdad? Entonces la tensión pico, ustedes me dirán cuánto es, ¿verdad? 110 por raíz de 2. Y de este lado podemos poner el secundario. Entonces voy a dibujar aquí un rectificador de onda completa. Y después de este rectificador de onda completa, vamos a conectar. Bueno, primero tenemos que definir cuál es la tensión del secundario, etcétera, ¿verdad? Cuál es la caída de tensión en estos diodos, si recuerdan, de activos. Ok, de aquí entonces vamos a poner el condensador de filtro o el condensador que va a sostener la tensión durante toda la parte del ciclo donde tengamos que sostener la tensión de salida. Y entonces la tensión que se ve aquí en esta parte la vamos a considerar como la tensión de salida. Ahora esto lo vamos a utilizar para alimentar un circuito de los que ya hemos visto en el curso. Entonces, por ejemplo, podríamos definir que esto es VCC y aquí vamos a poner un circuito muy conocido que ya lo hemos estudiado, lo hemos dibujado muchas veces, ¿verdad? Que sería el amplificador de emisor común. Entonces podríamos ponerle aquí un micrófono y del micrófono conectar condensador. Creo que me quedó muy abajo ese micrófono. Entonces condensador de desacople. Aquí la conexión de la base. Y vamos a conectar aquí la parte de polarización.
¿verdad? Y de este lado también tendríamos que poner desacople, tensión de salida. Y entonces el micrófono estaría aquí. Ok, digamos que todo esto yo lo puedo meter en una sola cajita. Y después busco la forma de conectarle un circuito seguidor aquí para ponerle un parlante. Y entonces ya tengo un parlante, un amplificador portátil, como estos que usamos. Bueno, ahora son Bluetooth. Nos falta la parte de recepción Bluetooth y esas cosas. Pero podríamos tener un amplificador al que le enchufamos una fuente de audio y tenemos la salida. ¿Cuál es el problema que tiene este circuito? El problema que tiene este circuito es que la tensión de alimentación no es estable, ¿verdad? Porque sé que este circuito tiene que tener una capacitancia de filtro que, ¿se acuerdan? Tenía que ver con IL por el periodo entre dos veces la tensión de rizo, como mínimo, para poder tener una tensión de rizo que esté dentro de un rango esperado, ¿verdad? Pero el problema es que la salida del circuito se va a ver más o menos como esto, VSC en función del tiempo. Entonces aquí está el tiempo y lo que va a suceder es que la salida entonces va a tener una forma de onda más o menos como esta, ¿no? Bueno, yo sé que esto es a mano alzada, pero va a ser una serie de señales. Bueno, es una señal que tiene una amplitud y la amplitud es VR. Y el valor promedio si es la tensión de salida, digamos, es lo que estaríamos considerando como el valor promedio de VSC. Y entonces esta sería la tensión de salida, o podríamos decirle la tensión del condensador de filtro. Entonces el promedio es VSC, pero tiene un pequeño rizado. Y ustedes me dirán cuál es la frecuencia de esa señal de rizado, ¿verdad? Entonces aquí lo que podemos decir es que la salida del circuito del rectificador experimenta ruido, ¿verdad? Porque VR es una forma de decir que es una señal de ruido, que es una señal que no interesa. Esto lo que hace es que la tensión VSC cambie y la tensión de polarización cambie, y entonces la tensión de salida también se va a ver afectada, ¿verdad? Entonces aquí ponemos que esto implica que Vout también incluye ruido. ¿Y cuál es el problema? Si estamos tratando de diseñar un circuito que funcione para aplicaciones de audio, ¿cuál es la frecuencia de la señal de entrada? La frecuencia de la señal de entrada podría ir de 20 Hz a 20 kHz, para ponerlo no tan estrictamente, ¿verdad? Ahí hay que ver cuál es la frecuencia exacta de las señales de audio. La señal de salida también, pero la frecuencia de este rizo, ¿cuál es? ¿Verdad? La frecuencia de la señal es 2 veces la frecuencia de la señal de 60 Hz. Entonces aquí lo que tenemos es ruido a 120 Hz, ¿verdad? Y también Vout va a tener ruido con una frecuencia de 120 Hz. Entonces yo no sé cuántos de ustedes están familiarizados con los términos musicales y estas cosas, pero por ejemplo una nota la nota la con la que afinan las orquestas es de 440 Hz. Y si le bajamos una octava, tendríamos 220 Hz, que también es un La, pero una octava abajo. Y si le bajamos otra vez, tenemos 110. Entonces, digamos que hay instrumentos musicales que pueden tocar esta nota perfectamente. Y es una señal, ¿verdad? 120 Hz es una señal que cae dentro del rango audible. Entonces, lo que tenemos que decir, o voy a pasar esto aquí como para ir en orden, es que el ruido que se observa a la salida de este circuito, ¿verdad? Porque está bien, VSC va a tener el ruido aquí de la fuente de alimentación, pero la salida también va a tener ruido, porque aquí tenemos una tensión en el colector
que entonces va a variar alrededor de la tensión del colector, ¿verdad? Tendríamos que poner la tensión de salida como para explicar bien qué es lo que está pasando. Y en función del tiempo, ahora el valor promedio es VC, que es la tensión del colector. Y entonces puede que tengamos la señal original, ¿verdad? Que podría ser una senoidal bien formada. Bueno, ustedes entenderán que no puedo dibujar muy bien las senoidales aquí. Pero digamos que esta tendría que ser una senoidal pura. El problema es que a esto hay que sumarle la componente de ruido. Entonces, si a esto le sumamos el ruido, lo que vamos a tener es una distorsión en la calidad del sonido. Y esto se puede escuchar, ¿verdad? Entonces, el ruido de 120 Hz es audible. Y por eso hay muchos circuitos, sobre todo la electrónica vieja, que si ustedes encienden un radio y está conectado, digamos, al toma y no tiene, es un radio muy muy viejo, posiblemente, aunque no esté sonando ninguna canción o tengan el volumen abajo o cosas así, siempre se escucha un ruido. Y ese ruido era muy común en los años anteriores, ¿verdad? Ya ahora no tanto porque pues ya hemos estudiado bastante electrónica y podemos corregir estos errores. Entonces, esto es como para dar idea de la problemática, ¿verdad? Si esto fuera un circuito comercial, el circuito sería muy ruidoso. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es la siguiente. Supongamos, aquí tal vez lo que me faltó decir es que el ruido bueno, sí, el ruido, voy a escribirlo, el ruido de 120 Hz se escucha como más o menos como un zumbido, un ruido de fondo en el parlante. Y entonces es un ruido, un circuito de mala calidad. La solución es la siguiente. Solución. Denme un segundo para ver cómo acomodo este escritorio, porque tengo muchas cosas encima. Ya voy. Ahora sí. Ok, la solución sería desarrollar un circuito como el siguiente. Entonces, supongamos que tenemos aquí una fuente de alimentación, porque el problema es el ruido de la fuente de alimentación. La fuente de alimentación vamos a suponer que tiene el mismo rizado, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a conectar de este lado un circuito que sea de emisor común. Y entonces le ponemos aquí la polarización. Este sería la resistencia de colector. De este lado vamos a ponerle el condensador y le vamos a poner una fuente. Entonces aquí pondríamos la tensión de entrada. Ese es el símbolo para los micrófonos de este curso. No sé si exactamente es el símbolo universal de un micrófono, ¿verdad? Pero este micrófono representa la tensión de entrada. Entonces vamos a decir que aquí está Vin. Y ahora vamos a suponer que este es Q1 y este es RC1. Vamos a hacer un circuito que sea exactamente igual. Entonces vamos a poner aquí RC2 y aquí un transistor, nada más al revés. Este es Q2, tierra. Y de este lado vamos a ponerle la polarización, pero lo vamos a dejar así, ¿de acuerdo? Entonces no le vamos a poner nada de este lado. Solamente le ponemos la misma polarización del circuito de la izquierda. Y entonces en los colectores yo voy a tener una tensión. Y lo que voy a hacer es que voy a medir la tensión desde aquí hasta aquí y le voy a decir que esto es la tensión de salida. Es decir, que la tensión de salida no la voy a medir con respecto a tierra como siempre la hemos estado midiendo, sino que la vamos a medir con respecto a la otra terminal, ¿verdad? Entonces, técnicamente yo debería observar
que en el colector del transistor 1 lo que tengo es la tensión de colector 1 más AV por VIN, ¿verdad? Y en el colector 2 lo que tengo es la tensión del colector 2, pero no tengo ninguna tensión de entrada, entonces no tengo componentes de alterna, ¿verdad? Esta es la parte de corriente directa y esta es la parte de corriente alterna del lado izquierdo, esta es la parte de corriente directa y esta es la parte de corriente alterna del lado derecho. Y si yo estoy midiendo esa tensión así como está en el dibujo, lo que estoy suponiendo es, bueno, primero que los dos transistores tienen que ser idénticos. Idénticos. Y además tengo que suponer que las resistencias, ¿verdad? Esto es suponiendo que ambos transistores idénticos, que RC1 es igual a RC2 y luego que la tensión de polarización, por ejemplo aquí lo que pongamos VBIAS 1 es igual a VBIAS 2, ¿verdad? Es decir, que están exactamente en el mismo punto de operación. Entonces esto implica que Vout, vamos a ponerlo así con minúscula, Vout sería la tensión del colector 1 menos la tensión del colector 2, porque es exactamente lo que estamos midiendo. Entonces Vout sería la tensión VC1, que es de polarización, que fue la que pusimos ahí abajo, más AV por VIN menos VC2. Y como supusimos que los transistores tenían el punto de operación exactamente igual, estas dos se cancelan. Y entonces lo que me queda es que Vout es igual a AV. Bueno, AV es negativa, ¿verdad? Porque es el de un emisor común. AV por VIN. Pero en este circuito ya tenemos que la tensión de salida es lo mismo a que si estuviéramos midiendo con respecto a tierra, ¿verdad? Es un circuito donde lo que tengo es que Vout es AV por VIN sin componentes de CD. ¿Verdad? Eso es lo pequeña señal. Y lo siguiente es que si la señal del colector tiene ruido, que eso no se lo pusimos aquí, vamos a decir que tenemos todo esto, pero además vamos a poner la tensión de rizo en función del tiempo, y aquí también la tensión de rizo en función del tiempo, porque la tenemos por igual de los dos lados. Y esta es la parte interesante. Como es una resta, entonces aquí también en esta parte se va a cancelar la componente de ruido del lado izquierdo y la componente de ruido del lado derecho. Y entonces la salida sigue teniendo exactamente la misma ecuación. No sé si eso queda claro. Voy a escribirlo también más abajo. ¿Verdad? Lo que tendríamos es que el ruido, que es el rizo de la fuente, también se cancela aquí, ¿verdad? Tendríamos que ponérselo a esa ecuación, pero es que el problema es que no me cabe. Pero vamos a poner que aquí abajo la resta elimina las señales comunes
a ambos lados. Y esta palabra común es importante. Después lo vamos a retomar. Porque lo que estamos viendo es que del lado izquierdo tenemos una señal de entrada, del lado derecho no la tenemos. La salida incluye esa diferencia. Pero del lado izquierdo tenemos la tensión de polarización, del lado derecho también. La salida no incluye esta tensión de polarización, la salida no incluye las tensiones en los colectores. La salida únicamente considera las diferencias y no las partes comunes. Entonces sí entienden por qué es que se cancela el rizo. Porque si está del lado izquierdo y está del lado derecho, al hacer la resta, matemáticamente se cancela. Ok, y ahora podemos hacer una mejora al circuito anterior. Y lo que vamos a decir es lo siguiente. El circuito anterior elimina el ruido VR de T que es común a ambos lados. Pero el problema es que estamos desperdiciando medio circuito, ¿verdad? Porque el circuito de la derecha solamente está eliminando el ruido, pero técnicamente podría tener ganancia y no la estamos aprovechando, ¿verdad? Entonces, como observación, bueno, podríamos ponerlo. No lo vamos a poner, pero el circuito de la derecha se está desperdiciando, ¿verdad? Entonces, o pongámoslo aquí, el lado derecho no está siendo utilizado como amplificador y en cierta manera se está desperdiciando. El transistor Q2, ¿verdad? Entonces, una cosa que se puede hacer es aplicar una señal diferencial. Entonces, vamos a ver señales diferenciales. La cuestión es la siguiente: si yo tengo un micrófono y este micrófono lo conecto a tierra y esta es la tensión de salida de este micrófono, la tensión de salida yo la estaría viendo como una forma de onda. Entonces aquí tengo el tiempo y tengo la tensión del micrófono, que podríamos llamar aquí VMIC, y entonces esta señal es más o menos así. Esta señal se llama una señal de modo común y en inglés se llama single ended. Ok, lo que tiene esta señal es que está tomada o medida con respecto a tierra, ¿verdad? Entonces sabemos que la señal pues la consideramos positiva aquí y la tierra es la terminal negativa del multímetro, lo que estemos haciendo para medir. Es una señal que funciona, pero podríamos hablar de una señal ahora diferencial. Supongamos que tenemos aquí el micrófono y este micrófono vamos a tomar esta señal de aquí, la vamos a pasar por un transformador. Esta es una de las formas que tenemos para sacar señales diferenciales, ya les explico. Y de este lado ahora vamos a poner un transformador, pero que tiene un secundario con derivación central. Esto es un transformador
especial. Yo sé que tal vez no han visto transformadores, pero la idea sería que aquí tengamos una relación 1 y aquí tengamos una relación 1 y 1. Es decir, la idea principal de los transformadores es que van a pasar la tensión de acuerdo con la proporción en el número de vueltas. Entonces, si el si el transformador del lado del primario tiene 500 vueltas y de este lado tenemos 1000, nada más que ahora están partidas 500, una derivación central y 500, ¿verdad? Este sería el número de vueltas aquí del lado primario. Vamos a ver, número de vueltas del primario y aquí sería el número de vueltas del secundario. Entonces la señal del micrófono va a aparecer replicada 2 veces. Ahora yo puedo conectar esto a tierra y entonces la señal va a aparecer positiva negativa y positiva negativa. ¿De acuerdo? Porque yo puedo escoger la polaridad. Los transformadores tienen un punto de polaridad. Entonces digamos este es el punto de polaridad del transformador. Significa que la dirección del bobinado está hecha de manera que la tensión tenga estas direcciones. Entonces, ¿cuál tensión voy a graficar en esta línea con respecto a tierra? Aquí de este lado lo que tendría es una señal que va en esta dirección, ¿verdad? A esto le podemos llamar V1. Y a esta de aquí abajo tenemos que ponerle, tenemos que ponerle otro nombre. Pero entonces, lo siento, es que esta tableta tiene unos botones y los estripo sin querer. Ok, aquí tendríamos el tiempo. En esta otra, si ustedes ven, tenemos positivo del lado de la Tierra y negativo en el otro lado. Entonces, la señal, por así decirlo, como estamos tomando de una terminal negativa, la señal aparece invertida. Y entonces esta señal es igual que la señal de arriba. Bueno, no es igual. Es simétrica, pero está invertida. Es que aquí no tengo cómo invertir dibujos verticalmente y lo estoy dibujando creo que muy rápido. Vamos a ver, así. Y a esto le podemos llamar menos V1, ¿verdad? Porque es la misma tensión pero está invertida con respecto al eje vertical, ¿de acuerdo? Esto es lo que se llama una señal diferencial. La señal diferencial en inglés es differential, ¿verdad? Y lo más importante es que es una señal y la copia exacta invertida en el eje vertical, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tomar esta señal. Hay otras formas de obtenerlas, ¿verdad? Por supuesto no vamos a poner transformadores en todos los circuitos que diseñemos, porque los transformadores son relativamente grandes, costosos, necesitan materiales ferromagnéticos, etc. Pero entonces la idea es que vamos a tomar esta señal, sea como sea que la hayamos conseguido, y se la vamos a aplicar al circuito anterior. Y entonces del lado izquierdo le aplicamos la parte original, ¿verdad? Porque V1 es igual a la tensión del micrófono, o deberíamos tratar de que esto sea V1. Y entonces V1 en la salida es la misma del micrófono porque la relación es 1 a 1. Y la otra está invertida. Perdón. Ok, entonces vamos a aplicar la señal a ambos lados del circuito. A ambos lados del circuito. Lo que logramos es cierta simetría. Por lo siguiente, entonces voy a copiar este circuito que era el circuito que les estaba hablando. Pero ahora en lugar de, bueno, aquí a la derecha, en lugar de solo tener la tensión de polarización 2, vamos a poner otro transformador. Y de este lado lo que vamos a aplicar es la tensión menos V1. Y de este lado, en lugar del micrófono, vamos a conectar V1. ¿De acuerdo? Entonces,
este circuito tiene una entrada diferencial en el sentido de que aquí ponemos V1 y le ponemos el inverso, ¿de acuerdo? Y entonces el circuito ahora tiene simetría. Es simétrico respecto a aquí a una línea imaginaria en el centro, ¿verdad? La parte de la izquierda es exactamente igual a la parte de la derecha. Y la diferencia es que tenemos tensiones invertidas. Entonces, en el colector o en los colectores se tiene la misma tensión de corriente directa y una señal opuesta o invertida en corriente alterna, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la resta que les había dicho, ¿verdad? Y entonces lo que tendríamos es que la tensión de salida, lo siento, vamos de nuevo, la tensión de salida sería igual a la tensión del colector 1 menos la tensión del colector 2. Entonces, ¿qué tiene el colector 1? El colector 1 tiene la tensión del colector 1 en polarización, más la tensión de rizo que depende del tiempo, más la tensión AV por V1. Y a esto le vamos a restar, ¿qué le vamos a restar? La tensión del colector 2 más la tensión de rizo de T, que está por igual en los dos lados, más AV del transistor 2 por menos V1. Suponiendo que los dos lados son iguales, AV del lado izquierdo es igual a AV del lado derecho. Entonces, esta parte se cancela con esta parte, el rizo se cancela con esta parte, y ¿qué nos quedó? Vout es AV por V1 menos, ¿verdad? AV por V1. Y esto es igual a 2 AV por V1. Entonces ven que si usamos una señal diferencial, lo que podemos lograr es que finalmente, si hacemos Vout entre V1, lo que nos queda es 2AV, que sería la ganancia de algún modo la ganancia diferencial, ¿verdad? Tenemos una mejor ganancia cuando conectamos al circuito de esta manera. Ahora esta la vamos a poner entre comillas porque aquí estamos suponiendo que V1 es exactamente igual a menos V1 y que era exactamente igual a la misma tensión de la fuente original. Pero no quiero hacer mucha confusión. Vamos a dejarlo aquí y entonces lo que tenemos es que ahora el circuito es simétrico y me falta definir algunas cosas. Del lado izquierdo y del lado derecho, lo que vamos a decir es que la tensión de polarización 1 tiene que ser igual a la tensión de polarización 2 y esto tiene que ser igual a una tensión de corriente directa que vamos a llamar la tensión de modo común. Y entonces esto es una definición. Vamos a decir que se define la tensión de modo común. La tensión de modo común es la tensión de polarización que se utiliza del lado izquierdo y del lado derecho. Tiene que ser la misma.
Y sí, prácticamente eso es. Entonces aquí voy a poner que este circuito tiene esta característica importante, ¿verdad? Que la ganancia de ese circuito que acabamos de dibujar es 2 veces la ganancia de cualquiera de los dos lados. Y eso es de esperar porque estamos utilizando ahora los dos lados con señales opuestas, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si le aplicamos V1 de los dos lados? Entonces esa pregunta es interesante hacerla ahora. Si se aplica más V1 y más V1 en las entradas. ¿Verdad? Lo que hubiera pasado es que VC se cancela con VC, VR se cancela con VR y AVV1 se cancela con AVV1. Entonces lo que hubiera pasado es que la tensión de salida es exactamente igual a 0. ¿Verdad? Y entonces es un circuito que en equilibrio o cuando ponemos las tensiones iguales a la izquierda y a la derecha, tenemos 0. Como les dije, esto refleja que el circuito está cancelando las señales que están comunes de los dos lados, ¿verdad? Y amplifica las señales diferenciales, ¿verdad? Entonces, eso podemos resumirlo aquí. Amplifica señal diferencial. Esto es lo que se conoce como ganancia diferencial. Y del otro lado lo que pusimos es que Vout es igual a 0 para señales de modo común. Es decir, una señal de modo común se aplica por igual a la izquierda que a la derecha. Entonces voy a anotar eso. Elimina señal de modo común. Ok. A este circuito todavía le falta una mejora. La mejora que le falta es la siguiente. Todavía eso no se considera un par diferencial. Esto es simplemente un circuito que se utiliza para llegar a construir el par diferencial. Entonces, el par diferencial es un circuito muy importante porque es la base de todas las etapas de entrada o de la mayoría de las etapas de entrada de todos los amplificadores operacionales. Entonces hay que estudiarlo. Es un circuito como el siguiente. Tenemos VCC. Vamos a ponerle resistencia de colector igual a ambos lados. Esto es RC y esto es RC. Y de este lado vamos a poner los dos transistores. Aquí está uno, aquí está el otro. Pero en lugar de conectar esto a tierra, lo vamos a unir y le vamos a conectar una fuente de corriente. Y esta fuente de corriente le vamos a llamar corriente de cola. Esta es la fuente de corriente de cola. Entonces, y es la corriente de cola. Este nodo de aquí le vamos a poner un nombre, le vamos a llamar el nodo P. Y este transistor es Q1, este transistor es Q2. Y vamos a poner, además de toda la polarización, ¿verdad? Que ya sabemos aquí, una tensión de modo común, common mode, una tensión de common mode. Y ponemos dos condensadores. Y ponemos entonces la tensión V2, por decirlo de alguna manera, porque está con el transistor Q2, y de este lado V1. Entonces este circuito se conoce como el par diferencial y lo que tiene es que la corriente es una corriente constante, ¿verdad? Y vamos a anotar eso. La corriente
por ambos transistores tiene que sumar la corriente de cola. Es decir, que la corriente del transistor 1 y la corriente del transistor 2 sumadas tienen que dar esa corriente de cola. Y entonces vamos a decir que sí, del lado izquierdo y del lado derecho tenemos tensión de corriente directa y tensión de corriente alterna. Entonces, bueno, no importa, podemos llamarlo así. Pero es que después quiero empezar a cambiarlas. Entonces, vamos a poner en ausencia de V1 y V2 el circuito está equilibrado. ¿Por qué? Porque entonces no tenemos, o vamos a apagar la fuente V1 y la fuente V2 y no tendríamos ninguna diferencia en el circuito. Entonces vamos a llamar a este nodo el nodo X y a este nodo el nodo Y. Y lo que vamos a decir es que la tensión de corriente directa en el nodo X va a ser igual a la tensión en el nodo Y. Y esto sería, que sería igual, sería VCC menos la corriente de colector por RC. Pero la corriente de colector sería IEE medios, ¿verdad? Porque por cada transistor pasa exactamente IE medios, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí. Por cada transistor fluye la mitad de la corriente de cola. Esto en equilibrio si V1 y V2 son exactamente igual a 0. Y lo otro es que los dos transistores tienen que estar en modo activo, ¿verdad? Entonces vamos a poner que Q1 y Q2 deben permanecer en modo activo o en la región activa directa. ¿Y cómo garantizamos eso? Lo que necesitamos es que la tensión del colector en los transistores sea mayor que la tensión de la base, ¿verdad? De manera que la tensión del colector ya la habíamos definido, es toda esta que está aquí. Y eso tiene que ser mayor que la tensión de la base. Y la tensión de la base es la tensión de modo común, ¿verdad? Entonces, la tensión de modo común debe ser menor que la tensión en los nodos X o Y, ¿verdad? Y así tenemos un límite superior para la tensión de modo común. No podemos ponerle cualquier tensión a este circuito. La tensión de modo común está limitada entonces a este margen, ¿verdad? Y ya tenemos como calcularlo, es VCC menos la corriente de cola medios por RC. ¿De acuerdo? Ok. Entonces vamos a... para ver qué vamos a hacer. Sí, creo que está bien, eso se entiende. Vamos a ver qué es lo que pasa si el circuito sale de equilibrio. Entonces, lo que vamos a buscar es qué sucede si las tensiones
de modo común o de tensiones de por el, es que por eso quería ponerle, vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir que esto tiene una tensión V1 y esto tiene una tensión V2 y que para todo esto que acabamos de describir la tensión, lo siento, la tensión V1 es igual a la tensión V2 y es igual a la tensión de modo común. Esto es en equilibrio. ¿Verdad? Y entonces voy a ampliar esto por acá. Bueno, ya ahí estoy diciendo que está en equilibrio. Y entonces V1 es igual a 2. ¿Qué sucede si las tensiones V1 y V2 no son iguales? Es decir, el par diferencial no está en equilibrio. Ok, entonces vamos a poner esto aquí tal vez como un paréntesis, ¿verdad? Una línea divisoria. Y lo que vamos a decir es que entonces, si V1 es, por ejemplo, mayor que V2, yo esperaría que la suma de las corrientes por los dos transistores siga siendo la misma, ¿verdad? Entonces, la corriente total que podríamos llamar la corriente de colector 1 más la corriente de colector 2 tiene que ser la misma. En realidad sería la corriente de emisor, pero podríamos despreciar la corriente en las bases. Entonces la suma de las corrientes tiene que ser igual a la corriente de cola. Voy a anotarlo en texto. Debe ser la misma. Porque tenemos a esa fuente de corriente y la corriente de cola tiene que mantenerse siempre igual. Entonces, cuando el circuito estaba en equilibrio, lo que tenemos es que V1 era igual a V2, que era igual a la obtención de modo común. Y entonces la corriente por el transistor 1 era igual a IEE medios. Y la corriente por el transistor 2 era también IEE medios, ¿verdad? Pero ahora, si por alguna razón una de las dos tensiones aumenta, si la tensión del lado 1 aumenta, esperaríamos que la corriente del transistor 1 aumente. Y esto necesariamente tiene que llevar a que la corriente del transistor 2 disminuya, aunque no hayamos tocado la tensión V2, ¿verdad? Y eso tiene una implicación, porque a pesar de que los circuitos sean distintos o que la parte de la izquierda esté de manera simétrica con el de la parte de la derecha, si yo cambio algo que afecta a la parte de la izquierda, la parte de la derecha también tiene que ajustarse, porque la corriente de cola tiene que ser constante, ¿verdad? Entonces esto es muy importante, ¿verdad?
si la corriente por Q1 aumenta, entonces necesariamente la corriente por Q2 disminuye. Y una gran pregunta sería la siguiente: supongamos que en este circuito teníamos una corriente cola de 1 miliamperio. Y entonces en condiciones normales el circuito tiene 500 micro por cada uno de los dos lados. Si yo empiezo a subir y subir y subir la tensión de un lado, yo esperaría que toda esta corriente se empiece a ir por el lado de la izquierda. La pregunta es la siguiente: ¿puedo lograr poner una tensión del lado izquierdo de manera tal que toda la corriente pase por el lado izquierdo y que el transistor 2 se quede sin corriente? ¿Verdad? O la pregunta sería la siguiente. Vamos a ver cómo le hago espacio. Es que se veía bonito. Yo creo que ya está bien ordenado. Voy a ponerlo aquí al final. Entonces, pregunta: si la corriente del transistor 1 llega a IE, entonces la corriente del transistor 2 sería igual a 0. O, para ponerlo en otra perspectiva, podríamos llegar a cumplir con esas condiciones de polarización. Lo que vamos a hacer es analizar el circuito en gran señal y vamos a hacer el análisis formal en gran señal. Ok, entonces voy a poner par diferencial, análisis de gran señal. Ok, y esta clase tiene bastante matemática, entonces vamos a ver, esta parte está en las páginas 448 a la 452 del libro, para que vayan siguiéndolo. Lo tienen en la guía de estudio también. Por si acaso nos perdemos, pero no creo que suceda nada. Entonces, voy a dibujar aquí el circuito. Tenemos que hacer el análisis de gran señal, por lo tanto voy a apagar las fuentes de corriente alterna. Y voy a considerar que el circuito solamente tiene RC, RC. De este lado vamos a poner el transistor 1, el transistor 2, el nodo que ya habíamos puesto que se llama P, y la corriente de cola. Ok, del lado de las entradas lo que vamos a tener es una tensión que vamos a llamar tensión de entrada 1 y tensión de entrada 2, pero son de corriente directa, ¿verdad? Y sabemos que en el caso ideal las dos tienen que ser iguales, pero ahora lo que vamos a hacer es variarlas para ver cómo responde el circuito. ¿De acuerdo? Perdón. Entonces, el objetivo de esta parte es encontrar una relación entre la corriente por cada uno de los colectores y las tensiones, porque sabemos que si yo cambio la tensión 1, la tensión VIN 1, la corriente en este circuito se tiene que ajustar de alguna manera, aunque VIN 2 sea constante, ¿verdad?
y tenemos que llegar a ecuaciones para la corriente de un lado y la corriente del otro. Entonces, de este lado voy a anotar que esta tensión de esta terminal sería la tensión Vout 1, y de este lado tendría la tensión Vout 2, porque son las tensiones en los colectores. Ok. Y entonces, la tensión Vout 1, ¿a qué sería igual? En términos de las corrientes de polarización, ¿verdad? Porque es lo que podemos ver directamente. La tensión Vout 1 sería VCC menos IC1 por RC. Y luego la tensión Vout 2 sería VCC, que es en mayúscula, menos IC2 por RC. Entonces eso es de alguna manera cómo relacionar la tensión de salida con la corriente por cada uno de los colectores. Lo otro es que sabemos que la tensión de salida finalmente va a ser Vout 1 menos Vout 2. Y entonces podemos hacer la resta para ver qué se cancela y qué queda. Tendríamos VCC se va con VCC, o podríamos poner toda la expresión, ¿verdad? VCC menos IC1RC menos VCC menos IC2RC. Y entonces Vout sería, cancelamos VCC y me queda, podríamos sacar RC a factor común. Vamos a sacar menos RC por todo esto de los signos. Y entonces aquí adentro, ¿qué es lo que nos queda? Saqué menos RC, entonces aquí queda IC1, ¿verdad? Y del otro lado tengo menos menos, ¿verdad? Entonces tendría que ser menos VCC más IC2RC. Y entonces si le saco un menos, aquí me queda IC2. ¿Cómo lo revisamos? Vamos a hacer la distribución, ¿verdad? Entonces RC por IC queda con el negativo menos ICRC. Y luego menos RC por menos IC queda más RC y C. Y aquí tenemos menos menos, que también da más. Entonces esta está correcta. Ahora, hasta aquí vamos todo bien. Ya tenemos una relación de tensiones en la salida. Ahora queremos ver qué es lo que sucede con las corrientes en el nodo P, porque las corrientes tienen que sumar en este nodo. Entonces aquí, en este nodo, vamos a hacer una LSK y además vamos a hacer las leyes de tensión de Kirchhoff por las bases de los transistores. Es decir, vamos a hacer esta malla y hacer esta malla, ¿verdad? Entonces esta sería LOEK y esta sería LOEK. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a suponer que la corriente de colector es igual a la corriente de emisor. Esto lo podemos expresar de otra manera como que alfa es igual a 1, ¿verdad? Porque alfa es igual a IC entre IE, ¿verdad? Esa sería la condición. Y lo otro que vamos a asumir es que la tensión de Early tiende a infinito para no complicarnos con ecuaciones extrañas. Bueno, no son extrañas, pero son más complejas de lo necesario. Ok, entonces vamos a arrancar aquí con el análisis. Vamos a poner que la LOEK se me está pegando la computadora. Un segundo para ver qué está pasando. Creo que todo está bien.
Sí, la LVK por las bases es la siguiente. Vamos a decir que la tensión Vin 1 menos la tensión base emisor del transistor 1, porque aquí lo que hay que asumir es que los transistores no tienen la misma polarización, Vin 1 y Vin 2 puede ser distinta. Entonces la tensión base emisor del lado izquierdo puede ser diferente de la tensión base emisor del lado derecho. Esto va a ser igual a la tensión VP, ¿verdad? Y esto va a ser igual a lo que tengamos del lado derecho, que sería Vin 2 menos la tensión base emisor del lado 2. ¿Verdad? Esta sería la LVK, no es completamente desde arriba, ¿verdad? Sino que es desde la tensión de las bases. Pero entonces la tensión del nodo P es la tensión Vin 1 menos la tensión base emisor. Y la tensión del nodo P es la tensión Vin 2 menos la tensión base emisor del 2. Aquí la fuente de corriente va a ajustar la tensión del nodo P hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Dependiendo de las necesidades de corriente de cada uno de los dos lados. Entonces la tensión del nodo P no es fija y eso es importante, ¿verdad? Esta tensión VP varía. Y aquí entonces podríamos separar lo que tenemos como entrada de un lado, ¿verdad? Y entonces vamos a poner que la tensión Vin 1 menos la tensión Vin 2, estas son las entradas, y voy a pasar lo otro hacia la derecha. Voy a pasar primero la tensión base emisor 1 y la tensión base emisor 2 ya era negativa de este lado, VBD2. Ahora podemos usar aquí la ecuación de Shockley, y entonces la ecuación de Shockley la vamos a sustituir. Vamos a dejar siempre Vin 1 menos Vin 2. Y aquí las tensiones van a depender de las corrientes. Y las corrientes más o menos ya sabemos cuánto tienen que dar. Aquí hicimos algo que tiene que ver con las corrientes, pero vamos a ponerla de este lado, porque al final le interesan expresiones que tengan que ver con la corriente. Voy a dejarlo así para que se lea bien. Entonces sería la tensión térmica, voltaje térmico, por el logaritmo natural de la corriente de colector 1 entre IS1 menos VT por el logaritmo natural de IC2 entre IS2. Y aquí lo que tendríamos es que la diferencia de las tensiones en la entrada ocasiona una relación logarítmica en sus corrientes, y entonces tenemos VT logaritmo y la división de logaritmos, ¿verdad? Al final, si los transistores son iguales, IS se cancela con IS y va a quedar solamente IC1 entre IC2, ¿verdad? Suponiendo IS1 igual a IS2, como debería ser en un par diferencial bien diseñado, ¿verdad? Y entonces esta ecuación la vamos a guardar por ahí también. Podemos ir numerando las ecuaciones, creo que sería buena idea. La ecuación 1 es esta. La ecuación 2 va a ser esta de aquí. Ahí, espérense. Ecuación 2. Y esta es la LVK, ¿verdad? Ahora vamos a hacer la ley de corrientes de Kirchhoff. Y entonces vamos a hacer la LCK en el nodo P. Y entonces en el nodo P lo que tenemos son dos corrientes que ingresan y una corriente que sale. Las corrientes que ingresan son la corriente de colector 1 y la corriente de colector 2, porque supusimos que la corriente de base es despreciable. Entonces la corriente de colector 1 más la corriente de colector 2 son iguales a la corriente IEE, ¿verdad?
Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a llamar a esta la ecuación 3. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a despejar la corriente IC1 de la ecuación 2 y la vamos a sustituir en la ecuación 3. Ok. Entonces, de la ecuación 2 vamos a tomar esto y me lo voy a llevar para la próxima página porque ya ahí no me cabe. Y lo que vamos a hacer es despejar la corriente IC1. Entonces voy a dividir primero esto entre VT. Entonces puedo quitar el VT de este lado, ¿verdad? Luego voy a aplicar exponencial de los dos lados. Entonces me queda E al logaritmo de eso y de este lado E elevado a todo esto, ¿verdad? Luego del lado derecho E al logaritmo me permite eliminar esta parte y me queda simplemente la fracción. Y finalmente me queda que IC1 es igual a IC2 por la exponencial, ¿verdad? No era tan complicado. Entonces, aquí ya tengo el despeje y lo voy a sustituir en la ecuación de aquí abajo, bueno, de aquí arriba, que es esta. Y entonces en lugar de IC1 vamos a poner todo esto, ¿verdad? Y de aquí vamos a entonces expresar IC2, que me quedaría como la corriente IEE dividida entre una relación, ¿verdad? Aquí saqué factor común de IC2 y entonces me queda 1 más la exponencial de... voy a tratar de que me quepa. Vin 1 menos Vin 2 entre Vt. Todo eso es parte del exponente. ¿Ok? Entonces, aquí esta ecuación es importante porque lo que dice es que la corriente de colector 2 depende de la corriente total, ¿verdad? IE, y una relación exponencial en el denominador. Y con esto más adelante vamos a hacer algunas gráficas. Entonces esta la vamos a tener aquí guardada. Es importante porque entonces la corriente por el colector 2 depende de la diferencia de tensiones en la entrada, ¿verdad? Y entonces no importa solo la tensión de un lado, sino qué tan diferente es la tensión del lado izquierdo con la tensión del lado derecho, ¿verdad? Y entonces podemos hacer lo mismo para resolver para IC1. Entonces, de manera similar, se resuelve para IC1. Y entonces después de hacer todo el cálculo anterior, voy a copiar solamente la respuesta. Esto sería IEE dividido entre, y ahora queda 1 más, queda prácticamente esto mismo, pero con los subíndices al revés. Entonces nos va a quedar Vin 2 menos Vin 1. Entonces las tensiones de entrada
están al revés, ¿verdad? En comparación con el anterior. Y lo que vamos a hacer es reacomodar la expresión para que tenga los subíndices en el mismo orden. Entonces, vamos a, si se quiere reacomodar con los subíndices en el orden de la ecuación de aquí arriba, digamos VIN 1 menos VIN 2, bastaría con ponerle un signo menos, ¿verdad? Y darle vuelta a los subíndices, pero queremos que tenga el mismo denominador la ecuación. Entonces, aquí, por supuesto, va a haber algo de álgebra. Entonces, después de un poco de álgebra, lo que vamos a poner es que la corriente de colector 1 ahora tiene la siguiente forma. Vamos a poner IEE multiplicado por la exponencial con los subíndices en el orden que son entre VT dividida entre el denominador que tenía la ecuación de aquí arriba, que la idea es que tengan las dos el mismo denominador. Okay. Y entonces vamos a guardar estas dos porque son ecuaciones muy importantes también, porque las dos describen cómo varía IC1 e IC2 dependiendo de la diferencia de tensiones en la entrada. Bueno, ahí donde estaba ahí. Ok, entonces sabemos que las dos, la corriente de IC1 y la corriente de IC2, son funciones exponenciales de la diferencia en las tensiones de entrada. Y ahora vamos a usar las dos ambas expresiones para calcular ¿qué? Vout. Porque ya tengo la corriente de colector 1 y la 2 en función de las tensiones de entrada, y tengo la tensión de salida que es Vout 1 menos Vout 2, que depende de estas corrientes. Entonces, utilizando la ecuación 1, bueno, sustituyendo ambas en la ecuación 1, que era esta. Ok, entonces aquí todavía llevamos bastante, todavía nos falta bastante matemática, y vamos a hacer lo correspondiente. Entonces, Vout, que sigue siendo igual a Vout 1 menos Vout 2, vamos a poner que es igual a menos RC por IC1 menos IC2, ¿verdad? Y aquí podemos ponerla como menos RC, y esto multiplica, yo creo que no me va a caber, a IC1 menos IC2. Voy a pasarme de página, no importa. La ventaja de estas clases así es que puedo gastar mucho papel.
Y entonces es esto menos esta de arriba. Y ya casi va a tener sentido. Espérense un segundo. La matemática no falla. Así. Esto sigue siendo vout, ¿verdad? Y ahora tenemos que hacer esta resta. Normalmente en el curso nunca la desarrollo, pero podemos intentarlo esta vez. Entonces vout sería menos RC, saco factor común de IEE y adentro me va a quedar el común denominador, que es este de aquí, ¿verdad? Y arriba me va a quedar E a la Vin 1 menos Vin 2 entre Vt menos 1. No era tan complicado, yo pensé que iban a llevar más pasos. Voy a dejarlo así. Ok. Ahora voy a darle vuelta a lo de arriba. Y voy a poner, lo que voy a hacer es que voy a meter el signo menos. Y entonces esto me va a quedar más RC IEE multiplicado. Se me está trabando mucho hoy la computadora, no sé por qué. 1 menos la exponencial de Vin 1 menos Vin 2 entre Vt entre lo mismo pero con el signo más. Ya va tomando un poco más de forma. Y ahora esto que está aquí puede que no parezca a simple vista, pero es una identidad trigonométrica. Creo que hubiera quedado más fácil verla o meter el signo más bien del lado abajo. No, yo creo que así está bien. Déjenme revisar nada más. Creo que no tenía que darle la vuelta. Sí, no hace falta darle la vuelta. Vamos a dejarlo con signo menos, pero le vamos a reacomodar esto de arriba. Y entonces nada más voy a poner que esto es esto menos 1. Y esto más 1. ¿Verdad? Y entonces la identidad trigonométrica que estoy buscando es esta. Esta ecuación tiene la forma, y la forma es esta: e a la 2z menos 1 entre e a la 2z más 1 es igual a la tangente hiperbólica de z. Y aquí en este punto siempre hago una pausa y todos los estudiantes se ríen porque es bastante matemática, ¿verdad? Pero bueno, es la forma que tenemos de llegar a estos resultados. Entonces, tenemos que utilizar esta identidad para simplificar un poquito esta expresión que acabamos de sacar, ¿verdad? Si estuviéramos en clases presenciales, les doy un ratito también para que trabajen aquí con el álgebra, pero bueno, aquí tiene que ser muy demostrativo. Y entonces, de manera que se puede reacomodar o se obtiene
la siguiente expresión. ¿Qué es 2z? 2z es vin 1 menos vin 2 entre vt, ¿verdad? Aquí me faltó el entre. Qué raro, ¿por qué le faltó el entre? Ok, entonces lo que tenemos que hacer es poner que la tensión de salida sería igual a menos RC IEE por la tangente hiperbólica de Vin 1 menos Vin 2 entre 2 VT. Y este es el resultado final. Esta es la diferencia en las tensiones de salida. Entonces voy a poner que esto es igual a Vout 1 menos Vout 2. Y toda esta ecuación la voy a encerrar así en rojo. Así. Ok, entonces, importantísimo es que las corrientes IC1 e IC2 varían de manera exponencial. Y entonces, si la diferencia es 0, ¿verdad? Si Vin 1 menos Vin 2 es exactamente igual a 0, ¿verdad? Aquí podemos anotar si Vin, esto es con mayúscula, ¿verdad? Todo es con mayúscula. Vin 1 menos Vin 2 es igual a 0, como tendríamos en un circuito en equilibrio, lo que tenemos es que IC2 es igual a IE entre 1 más E a la 0, que E a la 0 es 1. Entonces esto es IE medios. Y lo mismo aquí abajo, ¿verdad? Si tenemos Vin 1 menos Vin 2 igual a 0, entonces tendríamos que IC1 sería IEE por E a la 0 entre 1 más E a la 0, que sería IEE medios. Por eso dije la matemática no falla, ¿verdad? Si estamos en equilibrio, estas dos ecuaciones dan IE medios. Ahora, si la diferencia es ligeramente superior a 0, ¿verdad? Si tenemos Vin 1 menos Vin 2 distinto de 0 y Vin 1 es más grande, entonces esta exponencial tendría un peso un poco mayor. IC2 sería IE entre 1 más un poquito. Entonces IC2 disminuye, ¿verdad? Y IC1 debería aumentar necesariamente. Porque la suma de las dos, la suma de IC1 más IC2 debería dar IE. Entonces si hiciéramos toda el álgebra para IC1 más IC2, lo que vamos a obtener es devolvernos en todo el procedimiento hasta llegar a esto, ¿verdad? Que de aquí fue donde partimos. Entonces no tiene sentido devolvernos y sumarlas porque vamos a llegar a la ecuación original. Pero sí tenemos las exponenciales por aparte. Y lo otro es que tenemos una relación de tangente hiperbólica. Entonces, para entender bien qué son estas variables, lo que vamos a hacer son gráficas. Y no importa, voy a hacer la segunda página nueva. Bueno, voy a poner primero qué significa esto. Esto de aquí implica que la tensión de salida varía
bueno, voy a ponerlo primero en texto, lo que significa la función. De manera hiperbólica, con la tensión de entrada, que eso es lo que dice la ecuación, ¿verdad? Prácticamente. Pero ¿qué significa realmente? Significa que ustedes saben que la tangente hiperbólica nunca llega a sus extremos, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles son los extremos de esta ecuación? Serían RC por IEE. Ahora, pensemos qué es lo que significa RC por IEE. Esta sería la tensión máxima en IEE cuando toda la corriente pasa por uno de los lados, dejando al otro lado sin corriente. Y en las gráficas esto es lo que queremos observar. Ya sabemos que esto tiene que ser una tangente hiperbólica. Quiere decir que nunca vamos a llegar a RCIE ni a menos RCIE. Vamos a llegar muy cerca, pero no podemos llegar hasta ese borde. Entonces esto implícitamente lo que quiere decir es que por más desbalanceado que esté el circuito, siempre va a haber una pequeña corriente por alguno de los dos transistores. La corriente no puede llegar a ser cero. Nunca puede llegar a ser cero o a ser IEE completamente. Y entonces vamos a ver cómo se grafica esto. Voy a poner entonces una línea aquí en el centro de la pantalla. Es más, voy a usar papel del bonito. Página, estilo de papel para gráfico. Ok, y lo que queremos graficar son todas las variables que hemos desarrollado. Graficamos IC1, IC2, VOUT 1, VOUT 2 y la diferencia VOUT 1 menos VOUT 2 en función de la tensión Vin, que es Vin 1 menos Vin 2. Todas son con mayúscula, perdón. Es que después de un rato cuesta mucho hacer las líneas rectas. Muy bien, entonces vamos a graficar todo eso y voy a iniciar aquí con una línea vertical en el centro de la pantalla que va a ser el punto donde la diferencia en las tensiones de entrada es igual a 0. Y voy a poner aquí una línea horizontal donde voy a poner la tensión de entrada. Entonces esta línea representa la tensión de entrada. Y entonces si la resta es positiva estamos del lado derecho. Si la resta es negativa estamos del lado izquierdo. Entonces la primera gráfica que voy a hacer es la de la corriente IC1. Y entonces para graficar la corriente IC1 voy a usar rojo.
Sabemos entonces que lo que tengo que graficar aquí es IC1 en función de la diferencia. Esa curva la tengo aquí, ¿verdad? Y entonces tengo que graficar de alguna manera esta exponencial. Ahora hay algo muy importante y es que yo sé que exactamente en la mitad tengo que pasar por IE medios, ¿verdad? Entonces este punto de aquí es exactamente IE medios. Y tengo que llegar lo más cerca posible de IE, pero según las relaciones que hemos estado estudiando, no podemos llegar hasta IE. Entonces esto de aquí es IEE. Entonces esto lo voy a empezar a partir de este punto, ¿verdad? Yo sé que igual ahí tenía el papel cuadriculado, pero vale la pena hacer toda la línea. Y entonces del lado derecho, si la tensión es mayor del lado 1 que del lado 2, lo que yo esperaría es que la curva entonces aquí suba. Y esto es una exponencial. Entonces el problema es que ya ustedes saben que no soy muy bueno dibujando exponenciales. Y de este otro lado tiene que ser simétrico. Entonces todo esto va a ser una exponencial. Pero no vamos a llegar a tocar nunca el eje. Creo que me sale mejor de aquí hacia la derecha. Ok, más o menos así. Y entonces lo que tenemos es una exponencial que nunca va a llegar a tocar el eje. Es que me puede quedar más bonita. Ah, perdón. Ya estaba bien, pero ahora está mejor. Entonces estos son exponenciales. Y es asíntota. No llega a tocar IE. Del otro lado entonces voy a graficar la corriente IC2. Y para la corriente IC2 tengo lo mismo. Ahora empiezo de aquí en este punto. Tengo que pasar necesariamente por la mitad y tengo que llegar a hacer asíntota hacia el otro lado. Y lo que quiero es que no toque el eje. Bueno, ustedes se imaginan la cuestión, ¿verdad? Y esta también es asíntota. Es una exponencial, ¿verdad? Y entonces, de un lado tenemos la variación máxima de la entrada y del otro lado la variación mínima. Creo que no son exactamente el mismo número de rayitas, pero parece, ¿verdad? Ok, así se ven las corrientes. Entonces vemos que si estamos en equilibrio, es decir, exactamente en cero, las dos corrientes son iguales y suman y en cualquier punto vertical de esta gráfica las corrientes van a sumar IE, ¿verdad? Entonces aquí ya tengo suficiente y le falta este pedacito para llegar a IE. La suma siempre es IE. ¿De acuerdo? Por eso es que aquí estamos muy cerca, pero todavía le falta el pedacito de aquí abajo. Y así es como se vería. Ahora vamos a graficar las tensiones de salida por aparte. La tensión de salida Vout 1 la calculamos. Bueno, voy a seguir este diagrama aquí hacia abajo. ¿Por qué no me quedó exactamente del mismo grosor? No entiendo. No entiendo estos programas. Ok. La segunda, entonces la vamos a poner más abajo. Digamos por aquí.
¿verdad? Y entonces esto sigue siendo la misma tensión, esto es VIN. Y aquí en este lo que vamos a graficar es entonces la tensión de salida. Ahora, yo sé que en este circuito, cuando la corriente es igual a 0 por un lado, o es prácticamente igual a 0, la tensión de salida debería llegar a ser USC, porque no hay caída de tensión en la resistencia RC. Y del lado derecho, o del lado contrario, si la corriente es máxima, entonces tendríamos USC menos IC por RC. Entonces, esos son los dos límites, cuando es mínimo y cuando es máximo. Perdón. Entonces, aquí vamos a poner una línea cuando tenemos el máximo y otra línea imaginaria cuando tengamos el mínimo. Entonces, digamos aquí. Y estas líneas hay que ponerles el nombre. Entonces a eso voy. Ok, entonces a esta parte le vamos a poner USC. No sé en dónde se lo pongo, aquí tal vez. USC, porque es lo máximo que podemos tener en la tensión de salida. Y del otro lado es USC menos IEE por RC. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a graficar la tensión de salida del lado 1 ¿verdad? ¿Qué tendría que ver entonces del lado 1? ¿Cuál es la corriente para ir graficando en qué punto es mínimo y en qué punto es máximo? Entonces yo sé que cuando tengo máxima corriente, que es aquí a la derecha, ¿verdad? Esto es IC1 es máximo, la tensión de salida va a ser mínima. Entonces aquí debería llegar a este punto y debería partir aquí de este punto. Y el punto central, ¿cuál sería? El punto central es este debería ponerlo aquí con negro porque es común para los dos lados. Perdón, vamos a ver. Este aquí con negro también. El punto central es evidentemente la mitad de estos dos. Entonces deberíamos pasar por un punto que se llame USC menos IE medios RC, ¿verdad? Y entonces venimos desde aquí, pasamos por este punto y llegamos otra vez hasta allá. Y de nuevo estas son asíntotas, lo que pasa es que no me quedaron exactamente asintóticas. Pero lo que dice es que entonces la tensión de salida va a cambiar entre VC y VSC menos, bueno, entre la tensión de alimentación y VSC menos IE por RC. Y del otro lado, entonces tal vez con este otro color, voy a graficar de aquí para allá. Paso por la mitad y llego otra vez al otro lado, ¿verdad? Y esta sería la tensión Vout 2. No sé si con ese color se ve bien. ¿Qué estoy haciendo? Esta, aquí me voy a llevar el pelito de la I, pero aquí me lo vuelvo a llevar. Ok. ¿Qué le pasó al eje? Ya ahí está. Entonces vemos que tenemos siempre una diferencia. Aquí la tensión no puede ser menor que ¿qué? Que el límite de la tensión de modo común. O dicho de otra manera, este es el límite
superior para la tensión de modo común. La tensión de modo común no puede ser mayor que esto porque ya tenemos, dependiendo de la corriente de cola, un límite inferior, ¿verdad? Entonces este sería el 0 también para esta gráfica, que no está mal decirlo. Y la última es la tangente hiperbólica, que es la última gráfica que vamos a hacer el día de hoy. Y para la tangente hiperbólica, bueno, voy a seguir aquí un poquito más hacia abajo. Vamos a centrar esta línea otra vez. Y la tangente pasa por 0. Entonces deberíamos hacer aquí una línea horizontal que pase por 0. Este diagrama está más hacia la izquierda que hacia la derecha, pero no importa. Y entonces aquí cruzamos por 0 y la tangente hiperbólica va a pasar por ese punto. Y aquí lo que vamos a graficar es la tensión de salida, que sería Vout 1 menos Vout 2, que sería la resta de estas dos gráficas, ¿verdad? Entonces, Vout 1 menos Vout 2 lo vamos a graficar como lo que es la tangente hiperbólica. Y entonces los límites para esta gráfica serían aquí, ¿verdad? Para poner las asíntotas. Y del otro lado, 4 cuadritos para abajo. Más o menos. Y entonces iniciamos desde Vout 1 menos Vout 2, entonces ese es máximo. Venimos desde aquí. Es que cuesta mucho graficar aquí. Pasamos por el punto central y llegamos. Esa curva ya está bastante bonita, la de la izquierda. Si pudiera hacerle un espejo, sería buenísimo, pero creo que no puedo hacer espejos. Ok, hasta ahí voy a borrar este pedacito, creo que ya quedó bien. Más o menos como ahí. Y entonces, importante es que esto es asíntota y entonces llega hasta un valor de más RC y EE y hasta menos RC y EE sin tocar nunca los ejes. Esto tengo que hacerlo, que resaltarlo, ¿verdad? Esa asíntota nunca toca el eje, porque es diferente cuando estamos usando transistores MOSFET, que eso lo vamos a hablar en la clase siguiente. Ok, entonces el punto aquí es que Vout 1 menos Vout 2 es menos RC y E tan hiperbólica, ¿verdad? Y entonces, ¿qué se hizo este menos? ¿Verdad? Y el punto es que la tangente hiperbólica es menos 1 en menos infinito. Entonces cancela menos menos 1, ¿verdad? Y más 1 en más infinito. O sea, la función de la tangente debería ser al revés. Pero como tenemos ese menos al principio, tenemos que dibujarla de esta manera, ¿verdad? Y así es como queda. Ok. Entonces creo que con esto ya es suficiente teoría para hoy. Aquí tenemos todas las curvas en contexto, ¿verdad? Esta sería la gráfica de las diferentes variables de corriente directa en un par diferencial. Y lo que vemos entonces es que podemos desbalancear el par diferencial hasta cierto punto. De hecho, casi que lo podemos poner todo hacia un lado o hacia el otro, ¿verdad? Pero no podemos lograr que la corriente llegue a ser exactamente cero en uno de los lados, que esa va a ser una de las principales diferencias con el par diferencial MOSFET. Entonces, ok,
Este sería el circuito que estudiamos hoy y hicimos el análisis de gran señal. La próxima clase vamos a hacer el análisis de pequeña señal y vamos a ver además el par diferencial con los otros transistores, que son los transistores MOSFET. Vamos a quedar hasta aquí. Hoy vamos a salir 5 minutos antes y nos vemos entonces la próxima semana. Muchas gracias y hasta luego.